Presidente, buenos días. Sí, señor. Sí, señor. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Eduardo Orlando Arias Cardona. Presente. Ames Castaño Castaño. Presente. Héctor Jaime Castro Ceballos. José Aníbal Chica Alzate. Señor secretario, muy buenos días. Presente. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. Presente. María del Pilar García. Presente. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Tatiana López Saldarriaga. Albert de Jesús Llano Zapata. Presente. Walter René Molano Mora. Presente. Julie Andrea Montoya Rodríguez. Presente. Miguel Ángel Rabe Rojo. José Andrés Rivera Cano. Carlos Alberto Salgado Flores. Presente. Ricardo Zuluaga Cuervo. Presente, señor secretario. Presidente, me informo que tenemos quórum decisorio. Siendo las 8:02 del día 11 de diciembre del 2025, se declara instalada la sesión extraordinaria en honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas con la siguiente orden del día. Sí, señor presidente. Orden del día para la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas, convocada para el día 11 de diciembre de 2025 a las 8 a.m. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, declaración de apertura de la sesión y consideración y aprobación del orden del día propuesto. Tercer, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. Quinto, aprobación de sesión extraordinaria, acta de sesión extraordinaria número 185 del 9 de diciembre de 2025. Sexto, lectura del decreto 571 del 9 de diciembre de 2025, por la cual se modifica el artículo primero del decreto municipal número 538 del 28 de noviembre de 2025. Séptimo, segundo debate del proyecto de acuerdo número 039 del 30 de octubre de 2025, por la cual se modifica el acuerdo 013 de 2011, por la cual se crea el Comité Municipal de Prevención y Recreación del Trabajo Infantil y Protección al Joven Trabajador del municipio de Dos Quebradas, invitado a la doctora Claudia María Sánchez Colorado, secretaria de Desarrollo Social y Político, el doctor José Iván González Arias, secretario jurídico, la doctora Paula Andrea Gómez Montoya, coordinadora de CFF, Centro Zonal de Dos Quebradas, la doctora Milena Gallego, enlace del ICNP Centro Zonal de Dos Quebradas, y la doctora Tamara Garzón, inspectora de Trabajo y Seguridad Social. Octavo, informe de comisiones permanentes excedentales. Noveno, lectura de comunicaciones. Décimo, proposiciones. Señor presidente, fue leído el orden del día. Se pone en consideración el orden del día. Continúa en consideración. Anuncio que se queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Ha sido aprobado, secretario. Continúe. Sí, señor presidente. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Ahí nos deja.
Público del municipio de Dos Quebradas. Ahora pasó la ponencia del Para el sábado. Sí, señor. La comisión después. ¿Cuándo ya? El 18. ¿Cuándo ya? Donde el progreso es un resplandor, luego de luchas y de esperanza, que dieron fruto de sol a sol. Eres mi patria de risa alta, y Dos Quebradas con altura, por ti mi espíritu siempre canta, en medio del centro del sol industrial. Secretario, por reconocer la presencia del concejal Héctor Jaime Castro, el concejal Wilson Iván Agudelo, el concejal Miguel Ángel Rabi, de la concejala Tatiana López. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Presente. Héctor Jaime Castro Ceballos. Presente. Tatiana López Sandarriaga. Presente. Miguel Ángel Rabe Rojo. Presente. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Quinto, aprobación del acta de sesión extraordinaria número 185 del 9 de diciembre de 2025. No, señor. Su resolución, 15, 17, los presupuestarios de aprobación del acta. Se pone en consideración la aprobación del acta 185 del 9 de diciembre de 2025. Continúa en consideración. Anuncio que la sala se queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Ha sido aprobado, secretario. Continúe. Presidente, sí, señor. Sexto, lectura del decreto 571 del 9 de diciembre de 2025, por el cual se modifica el artículo primero del decreto municipal número 538 del 28 de noviembre de 2025. Presidente, me permite entonces dar lectura al decreto número 571 del 9 de diciembre de 2025, por la cual se modifica el artículo primero del decreto municipal número 538 del 28 de noviembre de 2025, el alcalde municipal de Dos Quebradas, departamento de Risaralda, enuncia sus atribuciones constitucionales y legales, en especialmente las conferidas por el artículo 315, numeral tercero de la Constitución Política de Colombia, artículos 130 y 132,
numeral 2 del decreto presidencial 1333 de 1986, artículo 23, parágrafo 2, 91, literal A, numeral 1, literal D, numeral 1 de la ley 137 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012, decreta, artículo 1. Modificación del artículo 1 del decreto municipal número 538 de 2025, modificar el artículo 1 del decreto municipal número 538 de fecha 28 de noviembre de 2025, el cual queda así. Artículo 1, convocatoria, convocar a sesiones extraordinarias de la Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas, Departamento de Risaralda, para los días 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 15 y 17 de diciembre de 2025. Artículo 2, vigencia del presente decreto, desde partir de su expedición y publicación, públicas y comunicación, y cúmplase Roberto Jiménez Naranjo, alcalde municipal, José Iván González, secretario jurídico. Señor presidente, ha sido leído el decreto 571. Secretario, por favor, reconocer la presencia de la consejera María Camila Correa y el concejal José Andrés Rivera. Sí, señor presidente. María Camila Correa López. Presente. José Andrés Rivera Cano. Presente. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Segundo debate del proyecto de acuerdo número 039, 30 de octubre de 2025, por la cual se modifica el acuerdo 013-2011, por la cual se crea el Comité Municipal de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Joven Trabajador del municipio de Dos Quebradas. Invitados: la doctora Claudia María Sánchez Colorado, secretaria de Desarrollo Social y Político; el doctor José Iván González Arias, secretario jurídico; la doctora Paula Andrea Gómez Montoya, coordinadora del CBF Centro Zonal de Dos Quebradas; la doctora Milena Gallego, enlace del ICBF Centro Zonal de Dos Quebradas; y la doctora Tamara Garzón, inspectora de Trabajo y Seguridad Social. Señor presidente, ese es el orden del día número 7. Darle los muy buenos días a mis compañeros de la mesa directiva, a los honorables concejales, a los funcionarios del Consejo Municipal, a las personas que nos acompañan en barra. Muy buenos días para todos. Lo mismo para la doctora Claudia María Sánchez Colorada, secretaria de Desarrollo Social y Político; el doctor José Iván González Arias, secretario jurídico; a la doctora Paula Andrea Gómez, coordinadora del ICBF Centro Zonal Dos Quebradas; a la doctora Milena Gallego, el enlace del ICBF Centro Zonal Dos Quebradas; a la doctora Tamara Garzón, inspectora de Trabajo y Seguridad Social. Muy buenos días para todos ustedes y para todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Doctor Iván González, hacerle la pregunta si el presente proyecto de acuerdo cumple con todos los requisitos legales para su aprobación, y lo mismo para usted, secretario. Señor presidente, muy buenos días también para todos los honorables concejales, las personas que nos acompañan acá en el recinto y las que nos acompañan por los medios virtuales. Señor presidente, honorables concejales, la administración ha traído este proyecto de acuerdo con el objeto de actualizar algunas normas del orden municipal relacionadas con el Comité Intersectorial para la Erradicación del Trabajo Infantil, el 7. La administración, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Político, ha revisado muy bien el tema ya con el equipo jurídico, y han considerado que es oportuno. Doctor Iván, un segundito, secretario, para reconocer la presencia del concejal Luis Eduardo Giraldo. Sí, señor presidente. Luis Eduardo Giraldo Espina. Hola, ¿qué tal? Buen día. Presente. Continúe, doctor Iván. Gracias, señor presidente. Entonces, desde la administración municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Político, se ha estimado pertinente, conducente, apropiado que se introduzcan unas modificaciones en la reglamentación municipal referente al comité, al 7, ¿sí? El Comité Intersectorial para la Erradicación del Trabajo Infantil. Ya se ha socializado este asunto, inicialmente hubo una socialización, luego en comisión, en el primer debate, y entonces, señor presidente, desde la Secretaría Jurídica le manifestamos a la corporación que este proyecto, digamos que se ajusta a las normas constitucionales, a las normas legales, normas reglamentarias que regulan esta materia de la lucha contra el trabajo infantil. Entonces consideramos que están reunidos todos los presupuestos legales, los presupuestos jurídicos, para que se le dé
trámite y aprobación de este realmente muy importante proyecto de acuerdo. Señor presidente, muchas gracias. Señor presidente, en ocasión del segundo debate del proyecto de acuerdo número 039 de octubre de 2025, para la cual se modifica el acuerdo 013-2011, por la cual se crea el Comité Municipal de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Joven Trabajador del municipio, se verificó la documentación, cumple con la normatividad y con las leyes pertinentes, contando con ello ponencia, concepto jurídico, exposición de motivos, articulado, y también cuenta con el impacto fiscal, señor presidente. Secretario, preguntémosle a las bancadas cómo vamos a votar el presente proyecto de acuerdo. Sí, señor presidente. Partido Liberal Colombiano. El Partido Liberal Colombiano votará en bancada. Partido Conservador Colombiano. Partido Conservador Colombiano votará este proyecto de acuerdo en bancada. Partido de la U. En bancada. Partido Cambio Radical. El Partido Cambio Radical votará este proyecto de manera individual. Partido Político Mira. Partido Mira votará en bancada. Partido ASI. En bancada. Partido Colombiano Renaciente. Bancada. Movimiento Político Maíz. El Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz votará en bancada. Partido Nuevo Liberalismo. Bancada. Señor presidente, los diferentes partidos y movimientos políticos manifestaron cómo van a votar este importante proyecto de acuerdo. Iniciemos la lectura del proyecto de acuerdo, secretario, por favor. Presidente, si me permite entonces dar lectura a la informe de ponencia para el segundo debate. Informe de ponencia, primer debate del proyecto de acuerdo número 039 de 30 de octubre de 2025, por la cual se modifica el acuerdo 013-2011, por la cual se crea el Comité Municipal de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección Integral a los Adolescentes Trabajadores del municipio de Los Quebradas, en atención a la resolución número 107 de 30 de octubre de 2025, mediante la cual se designa la ponencia del proyecto de acuerdo número 039 de 30 de octubre de 2025. Me permito rendir ponencia para el segundo debate previa a las siguientes consideraciones. Este proyecto fue presentado por el señor alcalde del municipio de Los Quebradas, doctor Roberto Jiménez Naranjo, la doctora Claudia María Sánchez Colorado, secretaria de Desarrollo Social y Político, el doctor José Iván González Arias, secretario jurídico de la Administración Municipal. Conforme al artículo 71 de la ley 136 de 1994, los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes en materia relacionadas con sus atribuciones, por los personeros, los contralores, las juntas administradoras locales. También pueden hacer iniciativa popular de acuerdo a la ley estatutaria correspondiente. El proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de unidad de materia, como establece el artículo 72 de la ley 136 de 1994, ya que existe coherencia entre la temática, el título del proyecto y su exposición normativa. Eso quiere decir que existe una conexión entre el objetivo del proyecto, la exposición de los motivos, el articulado establecido en el ordenamiento jurídico. Este proyecto de acuerdo señala las razones que lo motivan en su exposición de motivos, lo cual tiene como objeto autorizar el pleno municipal para la asunción de compromisos y obligaciones que afectan el presupuesto de vigencias futuras. Consideraciones constitucionales, legales y demás disposiciones del ordenamiento territorial, artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su no nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, renta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Artículo 45 establece que los adolescentes tienen derecho a la protección y a la formulación integral. Además, el Estado y la sociedad tienen el deber de garantizar la participación activa de los jóvenes en organismos públicos y privados que se encarguen de la protección, educación y progreso de la juventud. Artículo 93 establece que los tratados, convenios internacionales sobre los derechos humanos ratificados por el Congreso prevalecen en el orden interno, especialmente cuando prohíbe la limitación de sus derechos en estados de excepción.
Además, indica que los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse de acuerdo con dichos tratados. Colombia también puede ratificar el Estatuto de Roma, lo que permite reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Consideraciones de conveniencia. Este proyecto de acuerdo resulta conveniente porque actualiza la normatividad municipal en concordancia con la política pública nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral al adolescente trabajador 2017-2027, así como la ley 2328 de 2023, la cual establece la política de Estado para el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. Esta armonización normativa permite que el municipio de Dos Quebradas actúe bajo los mismos lineamientos técnicos y de gobernanza adoptados por la nación, fortaleciendo la coherencia interinstitucional y garantizando la articulación entre niveles de gobierno, el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por Colombia. Impacto fiscal. Señalando el autor del proyecto, de acuerdo 031 del 30 de octubre de 2025, lo siguiente, de acuerdo a lo anterior y a la certificación que se anexa del impacto fiscal por parte de la directora financiera de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio, informa que por este proyecto de acuerdo no genera impacto fiscal negativo. Consideraciones de trámite de la comisión. El presente proyecto de acuerdo fue debatido por la Comisión Tercera Permanente el día 3 de noviembre de 2025 por convocatoria que hiciera el honorable concejal José L. Rivera Cano, presidente de la Comisión Tercera, contando con la asistencia de 5 de los 5 integrantes de la Comisión: Luis Eduardo Giraldo Espina, Héctor Jaime Castro Ceballos, Nelson Iván Abuelo Estudillo, José L. Rivera Cano, Tatiana López Aldarriaga, quienes para efectos legales configuraron por un decisor. El presidente de la Comisión interviene para conocer la manera de la votación actual de los partidos que gobiernan haciendo, Partido Político ASI, Partido Cambio Radical, Millón Bancada y Partido de la Unión por la Gente, dijo que votaría de manera individual. Se procedió por la lectura de la ponencia. Para primer debate, la cual fue sometida a consideración de la Comisión por parte del presidente, honorable consejero José L. Rivera Cano, siendo aprobado por 5 de los 5 integrantes de la Comisión. Se dio lectura al concepto jurídico, se continuó con la lectura de exposición de motivos, se continuó con la lectura de título y preámbulo. El señor presidente honorable consejero José L. Rivera Cano sometió a consideración el título y preámbulo, siendo aprobado por los 5 integrantes de la Comisión. Se procede a la lectura de la titulada, seguidamente se dio lectura del artículo primero y posteriormente a su votación, siendo aprobado por los 5 integrantes de la Comisión. Posteriormente se dio lectura del artículo segundo y posteriormente a su votación, siendo aprobado por 5 de los 5 integrantes de la Comisión. Se dio lectura del artículo tercero y posterior a su votación, siendo aprobado por los integrantes de la Comisión. Finalmente, el presidente de la Comisión pregunta si desea que el proyecto de acuerdo pasará a plenaria para su segundo debate, siendo aprobado por los 5 integrantes de la Comisión. Consideraciones finales. En atención al análisis jurídico, técnico y social realizado, se concluye que el proyecto de acuerdo número 039-2025, por la cual se modifica el artículo 03 de 2011, mediante la cual se crea el Comité Municipal de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección Integral al Adolescente, trabajador del municipio de Ciudad, resulta conveniente, pertinente y necesario para el fortalecimiento de la gestión pública local en materia de infancia y adolescencia. La propuesta presentada por la Administración Municipal armoniza la normatividad local con las políticas nacionales y de Estado vigentes, en especial la política pública para la prevención y erradicación del trabajo infantil, específicamente 2017-2027 y la ley 2328 de 2023, asegurando coherencia entre los compromisos internacionales asumidos por Colombia frente a la Organización Nacional del Trabajo y la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, introduce ajustes que promueven la eficiencia administrativa, la coordinación intersectorial y la participación efectiva de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la toma de decisiones públicas, fortaleciendo los principios constitucionales de corresponsabilidad, participación ciudadana y prevalencia de los derechos de la niñez. Por lo anterior, y considerando la solidez jurídica, la pertinencia social y la pertinencia institucional del proyecto, se parece recomendable el trámite favorable en el debate en el entendido que su aprobación contribuirá de manera directa al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, al bienestar de la población infantil, adolescente y al desarrollo social del municipio de Quebradas. Por lo anterior, me permito presentar ponencia positiva para el segundo debate a este proyecto de acuerdo número 039 del 30 de octubre de 2025, por la cual se modifica el acuerdo 013 del 2011, por la cual se crea el Comité Municipal de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección Integral al Adolescente. Invito a los honorables concejales de la plenaria que, tras el análisis riguroso de este proyecto, respalden con su voto la modificación del acuerdo 030 de 2011, que contribuirá al fortalecimiento del Comité Municipal. Atentamente, Héctor Jaime Castro Ceballos, concejal ponente.
Señor presidente, fue leída la ponencia. Se pone en consideración la ponencia del presente proyecto de acuerdo, continúa en consideración, anuncio que al cerrarse queda cerrado. Lo aprueban los honorables concejales, votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Dijo la María del Pilar García, dijo sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Alarreaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Andrés Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado la ponencia con 17 votos positivos. Secretario, continúe. Sí, señor presidente, me permito dar lectura a el concepto jurídico y la exposición de motivos. En mi calidad de abogado externo en la Honorable Consejo Municipal, me permito emitir concepto jurídico acerca de la enunciación del asunto con el fin de brindar la claridad necesaria y precisa frente al estudio que realiza esta honorable corporación en el trámite correspondiente al presente proyecto de acuerdo, después de haber realizado el estudio sobre la normatividad acerca del tema que compete, se encontró lo siguiente: marco constitucional. El artículo 29 de la Constitución Nacional manifiesta que el debido proceso aplicará toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Artículo 44, son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ellos, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación, la libre expresión de su opinión, serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Respecto a la gestión presupuestaria y creación de esta clase de programas, artículos 86, son entidades territoriales de los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyen en los términos de la Constitución y de la ley. Artículos 87, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley, y en tal virtud tendrán los siguientes derechos: gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que le correspondan, administrar los recursos y establecer los usos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, participar en las rentas nacionales. Por otra parte, con el impulso social pretendido en el presente proyecto, la Carta dice, artículo 311, al municipio como entidad fundamental de la División Político-Administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determina la ley, construir las obras que demanden progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignan la Constitución y las leyes. Artículo 3.3 de la Constitución Política de Colombia establece las distintas competencias legales de los consejos municipales de la siguiente manera. Artículo 3.3 se correspondía a los consejos adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico, social y de obras públicas, determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las diferentes categorías de empleos, crear la iniciativa del alcalde de establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. El objeto del proyecto radica en el ajuste en el funcionamiento del comité interseccional
para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral del adolescente trabajador 7 en el municipio de Dos Quebradas para asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes en concordancia con las dinámicas sociales, variantes y actualidad. Igualmente, en el reglamento interno sobre las funciones del Consejo dispone adoptar los correspondientes planes y programas del desarrollo económico y social y de obras públicas. Artículo 315 son atribuciones del alcalde, dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios de cargo, representar lo judicial y extrajudicialmente y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local de acuerdo con las disposiciones pertinentes. Quinto, presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y las demás que estimen convenientes para la buena marcha del municipio. La ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Artículo 71 de la iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes, en materia relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las juntas administradoras locales. También podrá ser iniciativa popular de acuerdo con la ley estatutaria correspondiente. Parágrafo primero, los acuerdos que se refieren a los numerales 2, 3 y 6 del artículo 3 de la Constitución Política podrán ser dictados a iniciativa del alcalde. La ley 2328 de 2023, por la cual se establece la política del Estado para el desarrollo integral de la infancia y adolescencia, todos por la infancia y la adolescencia. Artículo 10. Articulación de líneas políticas y prevención de violencias hacia niños, niñas y adolescentes. La política de Estados para el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, centrada en crear las condiciones de bienestar, acceso a oportunidades e incidencias de las niñas, niños y adolescentes para su desarrollo integral, orientando la acción del Estado hacia la garantía de sus derechos y su protección integral. Se constituye como marco de gestión sobre la cual se articulan líneas de la política y estrategias de gestión, sobre la cual se articulan las líneas de políticas y estrategias especializadas por la prevención de vulneraciones y violencias, así como el restablecimiento de derechos tales como la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes y la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención del Castigo Físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes enmarcados en la misma. Prevención y erradicación de la explotación sexual, comercial en niños, niñas y adolescentes, prevención y erradicación del trabajo infantil y protección integral del adolescente trabajador. Prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, estrategia de atención integral para niñas, niños y adolescentes con énfasis en la prevención del embarazo y de la adolescencia, estrategias de prevención de violencias. La adopción de los convenios internacionales de apoyo al desarrollo de normas internas en las que se resaltan el Código de Infancia y la Adolescencia de la Ley 10/98/2006, instrumento jurídico que tiene como finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Artículo 20, Ley 10/98/2006, establece los derechos de protección a los niños, las niñas y adolescentes, los que serán protegidos, entre otros, contra la explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes viven con ellos o con cualquier otra persona. También serán protegidos contra el trabajo que, por su naturaleza, por las condiciones que se llevan a cabo, es probable que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o incluir el derecho de educación. A partir de allí se desarrolla toda la normatividad tendiente a la protección de los niños, niñas y adolescentes. En la exposición del proyecto se sustenta la disminución de las sesiones de la siguiente manera: el cambio en la periodicidad de las reuniones, pasando de una convocatoria mensual a 6 sesiones ordinarias al año, obedece a criterios de eficiencia administrativa, optimización de recursos y efectividad en el cumplimiento de los objetivos del 7. En primer lugar, de conformidad con el principio de eficacia consagrado en el artículo 3 de la Ley 1437/2011, el Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo, las actuaciones de las autoridades deben proponer por el cumplimiento real y oportuno de los fines del Estado, evitando trámites y reuniones innecesarias que no aporten valor agregado a la gestión. Asimismo, el principio de economía contemplado en el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 3 de la Ley 489/1998 orientada a que los poderes administrativos se realicen con el menor uso de recursos públicos, tiempo y carga operativa, siempre que se mantenga la calidad de sus decisiones. Este sujeto, al ser una entidad de carácter potestativo de la administración y no de origen legal o constitucional, es completamente viable, quedando a total disposición del Consejo Municipal la evaluación sobre la periodicidad de las reuniones. Por otro lado, se trata de la inclusión de delegados y mejorar las condiciones de desarrollo temático de cada uno de los encuentros.
La incorporación de delegados de la Mesa de Participación Infantil del Consejo Municipal de Juventudes en la conformación del CIEPI responde al deber legal y constitucional de garantizar la participación efectiva de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas que la afecten. El artículo 44 de la Constitución Política establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás, reconociendo su derecho a ser escuchados en las decisiones que le conciernen, en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 12, aprobado en Colombia mediante la Ley 12 de 1991. Del mismo modo, las demás disposiciones sobre el Comité son de libre disposición, teniendo en cuenta el principio de progresividad y no regresividad en la protección de los derechos humanos en ejercicio de la función pública. Entre las disposiciones más representativas se encuentra la sentencia C1175 de 2000, la cual declara inconstitucional el artículo 34 de la Ley 344 de 1996, que reducía un 75% el porcentaje del presupuesto nacional destinado a régimen subsidiado de seguridad social y salud por el empeoramiento de la protección, de la protección de los derechos fundamentales de adquiridos. Por último, plantea la integración normativa bajo la perspectiva de la constitucionalidad para los tratados internacionales celebrados por Colombia, así pues, según expone la jurisprudencia en sentencia C582 de 1999. No todos los tratados y convenios internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad, pues tal y como la jurisprudencia de esta corporación lo ha señalado en varias oportunidades, los tratados internacionales, por el solo hecho de serlo, no forman parte del bloque de constitucionalidad y, por tanto, no ostentan una jerarquía normativa superior a la de las leyes ordinarias. En efecto, la Corte ha señalado que, salvo la revisión expresa de normas superiores, solo constituyen parámetros de control constitucional aquellos tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos, incluidos su limitación en estado de excepciones. Por ello, que integran el bloque de constitucionalidad, entre otros, los tratados de derecho internacional humanitario, tales como los convenios de Ginebra, los protocolos 1 y 2 y ciertas normas del Pacto de San José de Costa Rica. Por tanto, es correcta la interpretación normativa que plantea hacerse frente a los convenios y tratados internacionales en el tema que concierne. Impacto fiscal, que complementa el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el cual hace referencia al impacto fiscal de las dos normas, que es la Secretaría de Hacienda quien le corresponde expedir la respectiva certificación de impacto fiscal. Revisado el proyecto de acuerdo, se cuenta con el certificado de impacto fiscal, el cual no genera impacto fiscal negativo. Como conclusión de lo anteriormente manifestado en este concepto, es pertinente dar un concepto favorable al proyecto de acuerdo número 039 de octubre de 2025, por la cual se modifica el acuerdo 013 de 2011, por la cual se crea el Comité Municipal de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Joven Trabajador del municipio de Los Quebradas, toda vez que es el mecanismo jurídico correcto y necesario por cumplir con los requisitos de acuerdo municipal y la principialística implícita respecto a la protección fundamental de los niños, niñas y adolescentes. Finalmente, Jonathan Steven Vergara Franco, abogado externo, procedo ser presidente de la lectura de exposición de motivos. Justificación del proyecto. El presente proyecto de acuerdo busca modificar el acuerdo número 013 de 2011 para ajustarlo a la política pública por la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral al adolescente trabajador 2017-2027. El presente proyecto de acuerdo busca modificar el acuerdo municipal 013-2011 para ajustarlo a la política pública para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral al adolescente trabajador. Adoptada a nivel nacional, el objetivo fundamental es transformar positivamente la vida de los niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil, en peores formas de trabajo infantil o en riesgo de caer en ellas, así como las de sus familias, a través de un trabajo articulado entre actores municipales, departamentales y nacionales. Razones del proyecto de acuerdo. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 44, establece que son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, el nombre y la nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ellos, recibir cuidado y amor, acceder a la educación y a la cultura, disfrutar de la recreación y expresar libremente su opinión. Asimismo, dispone que serán protegidos contra toda forma de abandono,
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajo riesgosos. Por su parte, el artículo 45 de la Carta Política consagra el derecho de los adolescentes a la protección y a la formación integral, mientras que el artículo 93 de la Constitución determina que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en estados de excepción prevalecen en el orden interno. En este contexto, se hace necesario realizar ajustes normativos que permitan establecer los lineamientos para el adecuado funcionamiento del Comité Intersectorial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral del Adolescente Trabajador, CIETI, en el municipio de Quebradas, asegurando la participación efectiva de los diferentes actores involucrados, tanto de manera directa como indirecta, en la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Fundamento para las modificaciones de la periodicidad de reuniones. El cambio de la periodicidad en las reuniones pasado de una convocatoria mensual a 6 sesiones ordinarias al año obedece a criterios de eficiencia administrativa, optimización de recursos y efectividad en el cumplimiento de los objetivos del CIETI. En primer lugar, de conformidad con el principio de eficiencia consagrado en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo. Las actuaciones de las autoridades deben propender por el cumplimiento real y oportuno de los fines del Estado, evitando trámites y reuniones innecesarios que no aporten valor agregado a la gestión. Asimismo, el principio de economía, contemplar el artículo 109 de la Constitución Política y el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, orienta que los poderes administrativos se realicen con el menor uso de recursos públicos, tiempo y carga operativa, siempre que se mantenga la calidad de las decisiones. En la práctica, la periodicidad mensual en las reuniones de este comité haya generado espacios con baja carga temática y repeticiones de información, lo cual disminuye la productividad de las sesiones, reducir la frecuencia de reuniones del año permite consolidar agendas más robustas y sustanciales, garantizar una mayor preparación técnica de los temas a tratar, disponer de más tiempo para ejecutar las decisiones adoptadas en sesiones previas, coordinar con mayor anticipación la participación de todos los delegados. Cabe resaltar que la presente modificación implica la suspensión de reuniones extraordinarias, las cuales podrán convocarse en cualquier momento, con la urgencia o importancia de los asuntos así lo requieran, de acuerdo con lo previsto en el reglamento interno del CIETI. Por lo anterior, el ajuste presupuestal es plenamente coherente, por el ajuste propuesto es plenamente coherente con la normatividad vigente y las buenas prácticas de la gestión pública, garantizando el equilibrio de la frecuencia de sesiones y la efectividad de los resultados. Fundamento para la ejecución de los delegados de la Mesa de Participación Infantil y la Comisión Municipal de Juventudes. La incorporación de delegados de la Mesa de Participación Infantil y la Comisión Municipal de Juventudes en la conformación del CIETI respondía al deber legal y constitucional de garantizar la participación efectiva de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas que la afectan. El artículo 44 de la Constitución Política establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás, reconociendo su derecho a ser escuchado las intenciones que le conciernen en consonancia con convenios de los derechos del niño, artículo 12, aprobada en Colombia mediante la Ley 12 de 1991. En el ámbito nacional, la Ley 1098/2006, Código de Infancia y Adolescencia, su artículo 31, garantizando la participación de los niños y adolescentes en escenarios de decisión y control social a través de mecanismos como las mesas de participación infantil. Por su parte, la Ley Estatutaria 1622/2013, modificada por la Ley 1835/2018, Estatuto de Ciudadanía Juvenil, reconoce el Consejo Municipal de Juventudes como instancia autónoma de participación, concertación y vigilancia de la gestión pública en materia juvenil, con la facultad de incidir en las decisiones que afecten a esta población. La presencia de estos delegados en el CIETI fortalece el principio de la participación ciudadana, previstos en los artículos 2 y 103 de la Constitución Política. Garantiza el enfoque diferencial etario, reconociendo la participación y necesidades propias de cada grupo poblacional. Cumple con compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en materia de derechos de la niñez y la juventud. Aporta la legitimidad social de las decisiones al incluir voces directas de las poblaciones beneficiadas. Por la medida, la inclusión de los delegados de la Mesa de Participación Juvenil y del Consejo Municipal de Juventudes constituye una medida coherente con la normatividad vigente, los tratados internacionales, las buenas prácticas de la gobernanza. Fundamento según la Ley 2328/2023.
El CIEPI debe adecuarse con su composición y funcionamiento para alinear los principios contenidos en la Ley 2328, de fecha 21 de septiembre de 2023, por medio de la cual se establece la política de Estado para el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia y todos los programas, todos por la infancia y la adolescencia, por lo anterior se garantiza incorporar enfoque intersectorial integrado a actores sociales, institucionales y comunitarios relevantes, articular correctamente con las instancias departamentales y nacionales, garantizando coherencia y sinergia en la atención integral, incluir mecanismos adecuados de seguimiento, evaluación e inclusión infantil y juvenil, tal como lo demanda la política del Estado. Esta reformulación fortalecerá la capacidad operativa local y permitirá que el centro municipal cumpla con los lineamientos técnicos de gobernanza previstos en la política, facilitando la atención efectiva en la infancia y adolescente desde una gestión articulada, eficiente y con enfoque diferencial. Alcance del proyecto. El presente proyecto de acuerdo tiene como finalidad garantizar la operatividad y establecer procedimientos claros y eficaces orientados a transformar de manera positiva la vida de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de trabajo infantil, en las peores formas de trabajo infantil o el riesgo de sufrir violencia, así como las de sus familias. Se busca brindar todas las garantías necesarias para propiciar un trabajo articulado entre los actores municipales, departamentales y nacionales bajo los principios de corresponsabilidad y concurrencia, promoviendo la coordinación y cooperación entre todos los sectores e instituciones del Estado con el fin de prevenir y erradicar el trabajo infantil y garantizar la protección integral de los adolescentes trabajadores. Competencia de las autoridades municipales. El presente proyecto de acuerdo se sustenta en los dispuestos en los artículos 287 y 313 de la Constitución Política de Colombia, que reconoce la autonomía de las entidades territoriales para gobernarse por autoridades propias y dictar las normas necesarias para el adecuado ejercicio de sus funciones, así como la competencia de los consejos municipales para reglamentar las funciones y la eficiencia y prestación de servicios a cargo del municipio, adoptar planes y programas de desarrollo económico, social y de obras públicas y dictar las disposiciones necesarias para la protección y defensa de los derechos de los habitantes. Igualmente, se fundamenta el artículo 32 y 91 de la Ley 136/1994, modificada por la Ley 1551/2012, que establece que el Consejo Municipal es la corporación político-administrativa encargada de dictar las normas necesarias para la correcta administración del municipio y que los actos que expiden ejercicio de funciones reciben la denominación de acuerdos. En consecuencia, el Consejo Municipal cuenta con plena competencia para expedir el presente acuerdo orientado a la prevención y erradicación del proyecto infantil y sus peores formas, así como a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes del municipio en armonía con las políticas públicas, nacionales y departamentales vigentes. Fundamento jurídico del proyecto. A continuación se presenta la normatividad que fundamenta el presente proyecto de acuerdo a la Constitución Política de 1991. Establece que en Colombia es un Estado social de derecho fundamental en respeto a la dignidad humana y en la solidaridad de las personas que la integran. Entre los fines esenciales del Estado se encuentra servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos civiles consagrados por niños. La Ley 1098/2006, Código de Infancia y Adolescencia, tiene como finalidad garantizar a los niños, niñas y adolescentes en su pleno y hermoso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Esta ley dispone que debe prevalecer el reconocimiento de la igualdad y la dignidad humana sin discriminación alguna. La Ley 1361/2009, modificada por el artículo 1 de la Ley 1857/2017, reconoce el potencial de las familias en el desarrollo social y establece la responsabilidad estable de la sociedad para brindarles estabilidad, capacidad de autogestión y apertura de cumplimiento de sus derechos. Mediante la Ley 12 de 1991, el Estado colombiano aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1989, en la cual se reconoció a los niños como sujetos de derechos y se obliga a los Estados por parte de adoptar medidas administrativas, legislativas y otros de índole para dar efectividad a tales derechos, destinando los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento. La citada Convención consagra el derecho de los niños a expresar libremente su opinión en asuntos que le afecten. A su vez, el numeral 72 y 33 de la Observación General número 12 del Comité de Derechos del Niño, 51 periodo de sesiones, 25 de mayo al 12 de junio de 2009, Ginebra, Suiza, insta a los Estados a garantizar las actuaciones que afecten la vida y el interés superior de los niños, estas sean escuchados
tanto de manera individual como colectiva, promoviendo su participación, incide y su inclusión en espacios de toma de decisiones que le conciernen. La Ley 515 de 1999 aprobó el Convenio 138 de 1973 de la Organización Internacional del Trabajo IT sobre la edad mínima de admisión al empleo, disponiendo que no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar o en todo caso a los 15 años. El decreto 859 de 1995 creó el Comité Interseccional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Menor Trabajador, 7 adscrito al Ministerio de Trabajo con funciones de asesorar, coordinar y proponer políticas y programas orientados a mejorar las condiciones social y laboral del menor trabajador, de estimular la utilización de la mano de obra infantil. La Ley 704/2001 aprobó el Convenio 182 de 1999 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, que obliga a los Estados miembros a adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar dichas prácticas conforme a lo dispuesto en su artículo 3 del Código de Infancia y Adolescencia. La Ley 1098/2006 define como niño o niña a la persona entre 0 y 12 años y como adolescente a las personas entre 12 y 18 años. Asimismo, fija la edad mínima de admisión al trabajo y reconoce el derecho a la protección laboral de los adolescentes entre 15 y 17 años. Sus artículos 20, 35, 41, 44, 89 y 117 establecen medidas para proteger a los niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil y garantizar la protección del adolescente trabajador. En su artículo 40, la Ley 1097/2006 dispone que involucra los principios de solidaridad y corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, empresas, gremios y personas naturales tienen la obligación de participar activamente en la garantía efectiva de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia, destacando la importancia de la participación de las organizaciones especializadas en la prevención y la reducción del trabajo infantil, junto con organizaciones sindicales y gremiales. El decreto 1084/2015, católico reglamentario del sector de inclusión social y conciliación, compila el decreto 36/2013, mediante la cual se reorganizó el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y se reglamentó el inciso primero del artículo 105 de la Ley 1098/2006. Este decreto define el esquema operativo en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, estableciendo instancias de decisión, la documentación, operación, desarrollo técnico y participación, entre ellas encargadas de la formulación y ajuste de las políticas, programas y proyectos dirigidos a la infancia y la adolescencia. La Ley 985/2005, por la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y se dictan normas para la atención y protección de las víctimas, reglamentada parcialmente por el decreto 1069/2014, junto con la Ley 1336/2009 y el decreto 4690/2007. Así como las leyes 417 de 1997, la 599 de 2000, Código Penal 1146 de 2007 y el 1448 de 2011, articulan acciones con autoridades y actores locales para prevenir y erradicar el trabajo infantil y garantizar la protección integral de los adolescentes trabajadores. La Ley 1622 de 2013, Estatuto de Ciudadanía Juvenil, modificada por la Ley 1885 de 2018, establece el marco constitucional para garantizar a las personas jóvenes entre 14 y 28 años el ejercicio pleno de su ciudadanía, fomentando su participación en la vida social, económica, política, cultural y ambiental, y el fortalecimiento de las plataformas de juventud como espacios de articulación y participación activa en la formación de las políticas públicas. La Ley 1755/2015 estatutaria de participación ciudadana, su artículo 111 define el diálogo social como mecanismo democrático de participación ciudadana y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil destinadas a promover la interacción, consulta y seguimiento de las políticas públicas a nivel nacional y territorial. El numeral 2 del artículo 4 de la Ley 1361/2009 dispone la obligación de la sociedad y del Estado de asegurar plenamente el derecho a la participación de la familia y de la representación de sus miembros. La política nacional de apoyo y fortalecimiento de las familias reconoce a la familia como sujeto colectivo de derechos, debiendo garantizar su participación incidente en la formulación, ejecución y seguimiento de evaluación de las políticas públicas orientadas a la prevención y erradicación del trabajo infantil y a la protección integral del adolescente trabajador. Finalmente, el acuerdo municipal número 021 del 19 de diciembre de 2023, por la cual se aprueba la formulación de la política pública de la primera infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar PIAF para los municipios que tiene como finalidad garantizar los derechos de la primera infancia, adolescencia y familias del municipio mediante acciones que fortalezcan la inclusión y la protección de los menores y de sus familias, asegurando un intercambio de información efectivo para promover, proteger y garantizar el desarrollo integral de esta población. Fundamento según la línea política pública 2017-2027, en cumplimiento de los compromisos nacionales de los convenios 158 y 182,
la Organización Internacional del Trabajo, ratificó mediante las leyes 515 de 1999 y 704/2001, Colombia consolida una política sostenida para la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación inmediata de sus peores formas, priorizando la protección de los agentes trabajadores bajo el principio del trabajo protegido y la garantía del derecho del desarrollo integral. El Ministerio del Trabajo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Departamento Nacional de Organización y la Organización Internacional del Trabajo formularon las líneas de política pública para la protección y erradicación del trabajo infantil y la protección integral del adolescente trabajador 2017, concebida como hoja de ruta nacional que orienta las acciones del Estado en todos los niveles territoriales, articulando esfuerzos institucionales, familiares, empresariales y sociales en el marco del Sistema Nacional del Bienestar Familiar. Dicha política define una de sus ejes estratégicos el fortalecimiento de la arquitectura institucional y promoviendo la regulación intersectorial y territorial de los comités interinstitucionales para la erradicación del trabajo infantil, a fin de consolidarlos con instancias de prevención, coordinación, seguimiento y evaluación de las acciones públicas dirigidas a la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del docente trabajador. El documento de política reconoce la importancia de una protección diferencial y territorial orientada a atender las particularidades del trabajo infantil en contextos rurales, urbanos y multiculturales, así como las condiciones específicas de niños, niñas y adolescentes entre los 15 y 17 años. Con este enfoque busca garantizar estrategias que integran la protección integral, la inclusión educativa, la participación social y la formación por parte del trabajo digno. La línea de política pública incorpora la necesidad de organizar las acciones territoriales con el acuerdo final por la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera, suscrito en 2016 y con los objetivos de desarrollo sostenible, en especial el ODS 8, orientado a promover el crecimiento económico sostenido en el empleo pleno y productivo y el trabajo decente, incluyendo la meta de eliminar el trabajo infantil con todas sus formas. En el ámbito local corresponde a los comités interinstitucionales para la erradicación del trabajo infantil y la protección al trabajo adolescente, implementar las acciones de política nacional adaptándolas a las realidades sociales, económicas y culturales de cada municipio y asegurando la articulación con las entidades del Sistema Nacional del Bienestar Familiar, las instituciones educativas, del sector productivo y las organizaciones sociales en virtud de la actualización de la línea de política pública 2017-2027. Resulta necesario modificar y precisar las funciones del presidente municipal con el propósito de fortalecer su capacidad técnica, promover la gestión del conocimiento, garantizar la participación de niños, niñas, adolescentes y de las familias en la formulación y evaluación de las acciones, establecer mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas coherentes con los lineamientos nacionales. De los honorables sociales, respetuosamente, Roberto Jiménez Naranjo, alcalde municipal, Doña María Sánchez Colorado, secretaria de Desarrollo Social y Político, José Iván González Arias, secretario jurídico, y Carlos Mario Aragón, profesor universitario de la Secretaría de Desarrollo Social y Político. Señor presidente, fue leído el concepto jurídico y la exposición de motivos. Secretario, iniciemos con título y preámbulo. Sí, presidente. Sí, señor presidente, título y preámbulo, por el cual se modifica el Acuerdo 013 de 2011, por el cual se crea el Comité Municipal de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección Integral al Adolescente Trabajador del municipio de Dos Quebradas. El Consejo Municipal de Dos Quebradas, Departamento de Risaralda, del ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especialmente las que se desprenden en los artículos 2, 29, 44, 33, el numeral 9 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 18 de la Ley 51/2012, que modifica el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, el Acuerdo Municipal 008/2024, el Plan de Desarrollo Transformemos a Dos Quebradas 2024-2027, la Ley 1098 de 2006, la 2328-2023, la 1361-2009, la 1857-2017, Decreto Presidencial 1084-2015, Convenio 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo y demás normas concordantes. Señor presidente, fue leído el título y preámbulo. Se pone en consideración la aprobación del título y preámbulo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban, honorables concejales. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí.
María Carmina Correa López, Sí. José Humberto García Morales, Sí. María del Pilar García, Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina, Sí. Tatiana López Saldarriaga, Sí. Albert de Jesús Llano Zapata, Sí. Walter René Molano Mora, Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez, Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo, Sí. José Andrés Rivera Cano, Sí. Carlos Alberto Salgado Flores, Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado título y preámbulo con 17 votos por la positiva. Continúe, secretario. Sí, señor presidente, artículo primero. Modificación de los artículos primero al quinto del Acuerdo Municipal 013-2011. Modificar los artículos del primero al quinto del Acuerdo Municipal 013-2011, por el cual se crea el Comité Municipal de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección Integral de los Adolescentes y Trabajo del municipio de Quebradas, los cuales quedarán así. Artículo primero. Objeto. El Comité Intersectorial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección Integral a los Adolescentes Trabajador 7 del municipio de Quebradas tiene por objeto articular y coordinar la implementación de la línea de política pública para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral del adolescente trabajador en el municipio de Quebradas, Risaralda, en el marco de la Política Nacional de para la Infancia y la Adolescencia. Señor presidente, fue leído el artículo primero. Se pone en consideración la aprobación del artículo primero. Continúa en consideración. Tiene el uso de la palabra la administración municipal. Buenos días para todos y todas. Buenos días para todos y todas. Qué pena, un momentico, presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal James Castaño. Presidente, habiendo cumplido la hora mínima reglamentaria, me debo retirar para una cita médica que tengo enseguida. Claro que sí, concejal. Continúe, por favor. Bueno, en el marco de estas socializaciones y revisando el proyecto de acuerdo, consideramos como administración municipal que es importante hacer una pequeña modificación de ese artículo primero y quedaría así, objeto, el Comité Intersectorial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección Integral del Adolescente Trabajador 7 del municipio de Quebradas tiene por objeto articular y coordinar la implementación de la línea de política pública para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral del adolescente trabajador en el municipio de Quebradas, Risaralda y la política nacional para la infancia y adolescencia. Es decir, cambiar el vocablo en el marco de los vocablos en el marco de por una conjunción que sería la letra I. Yo la palabra, presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Humberto García. Señor presidente, honorables concejales, buenos días, la comunidad en general. Me permito informar a esta plenaria que por un mandato del reglamento interno del Consejo no le está dado por poner cambios a ninguna persona diferente de la administración municipal que no sea el secretario de despacho o uno de los concejales. Como se está votando el proyecto, entonces no sea que por un vicio del procedimiento se nos caiga el acuerdo. Les dejo esa inquietud. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la concejala María del Pilar García. Gracias, presidente. Buenos días para todos y todas. Bueno, también
darle la bienvenida a la Secretaría de Desarrollo Social y Político, en cabeza de la doctora Claudia. Entonces, como acá el partido político mira, señor presidente y honorables concejales y concejalas, quisiéramos hacer una modificación en el artículo primero. ¿Ustedes avalan los cambios que propone la Sí, sí señor. Entonces sería para modificar en la parte del artículo primero donde dice lo siguiente, que se reemplace en el marco de colocar una I para que quede de la siguiente manera: el Comité Intersectorial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección Integral de Adolescente Trabajador CIETI del municipio de Dos Quebradas tiene por objeto articular y coordinar la implementación de la línea de política pública para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral al adolescente trabajador en el municipio de Dos Quebradas de Risaralda y la política nacional para la infancia y la adolescencia. Esa sería la proposición, señor presidente y honorables concejales. Tiene la palabra la doctora Claudia. Sí, señor presidente, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la solicitud de la doctora María del Pilar, la concejal María del Pilar, de cambiar en el marco de la Política Nacional para la Infancia y Adolescencia por I, o la Política Nacional para la Infancia, es cambiar en el marco por I. Entonces, sí señor, si es tan amable, honorable concejal. Entonces se pone en consideración la aprobación del artículo, vamos a aprobar la proposición presentada por la Administración Municipal y la concejala María del Pilar García. Continúa en consideración, anuncio que se queda cerrado. Lo aprueban los honorables concejales. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eva Rolando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. José Humberto, dijo sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arlen Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobada la proposición con 16 votos por la positiva y concejal ausente. Entonces ponemos en consideración el artículo primero con la proposición ya aprobada por el honorable Consejo Municipal. Continúa en consideración, anuncio que al cerrar se queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arlen Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo primero. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Artículo segundo, integración. El 7 del municipio de Dos Quebradas estará integrado por la siguiente autoridad y entidades. A. Integrantes permanentes, quienes contarán con voz y voto por la toma de decisiones. Primero, el alcalde municipal o su delegado, quien lo presida. 2. Él o la Secretaría de Desarrollo Social y Político de Dos Quebradas o su delegado. Tercero,
él o la Secretaría de Salud y Seguridad Social de Los Quebradas o su delegado. Cuarto, él o la Secretaría de Prevención de Los Quebradas o su delegado. Quinto, él o la Secretaría de Educación de Los Quebradas o su delegado. Sexto, él o la Secretaría de Cultura, Deportes y Recreación de Los Quebradas o su delegado. Séptimo, él o la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental de Los Quebradas o su delegado. Noveno, él o la Secretaria de Gobierno de Los Quebradas o su delegado. Noveno, el Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Los Quebradas o su delegado. Décimo, el Inspector de Trabajo Municipal o su delegado. 11, el Coordinador Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal de Los Quebradas o su delegado. 12, un delegado de la Comisaría de Familia de Los Quebradas. 13, un delegado del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 14, un delegado de la Policía de Infancia y Adolescencia. 20, invitados, quienes contarán con voz y sin voto por la toma de decisiones. Primero, un delegado del Ministerio Público, Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Provincial. 2, un delegado de la Fiscalía General de la Nación. 3, un delegado del Consejo Territorial de Planeación. 4, un delegado de Migración Colombia. 5, un delegado del Confamiliar Risaralda. 6, un delegado del sector de las universidades. 7, un delegado del sector sindical asignado por las centrales obreras. 8, un delegado de la ONG públicas o privadas. 9, un delegado del Departamento Administrativo de Consejería Social. 10, un delegado de los niños, niñas y adolescentes designados por la Mesa de Participación Infantil Municipal de Los Quebradas. 11, un delegado de los jóvenes de la plataforma del Consejo Municipal de Juventud de CMJ. Parágrafo primero, las sesiones convocadas podrán asistir en calidad de invitados con voz y sin voto entidades de carácter público, privadas y o de cooperación que por su conocimiento, experiencia y o aportes estimen de utilidad para los fines encomendados al comité. Parágrafo segundo, para los efectos de delegación a los que haya lugar deberá presentarse por escrito al inicio de cada vigencia la respectiva delegación. Señor presidente, fue leído el artículo segundo. Se pone en consideración la aprobación del artículo segundo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban los honorables concejales. Votación nominal. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Sí. Albert Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Ernest Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuerda. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo segundo. Continúa, secretario. Artículo tercero. Funciones del 7 del municipio de Los Quebradas tendrá como funciones las siguientes. Primero, realizar un diagnóstico municipal al inicio del periodo del gobierno del alcalde municipal, priorizando las peores formas de trabajo infantil con base a fuentes oficiales disponibles y en armonía con la política pública nacional y el artículo 204 de la ley 1098/2006. Segundo, aprobar e implementar un plan de acción anual con seguimiento semestral para la eliminación del trabajo infantil y la protección integral del adolescente trabajador, articulando programas y proyectos entre los diferentes actores sociales, políticos, económicos y culturales. Tercero, identificar y gestionar la oferta de servicios disponibles para atender niños, niñas y adolescentes en aras de erradicar el trabajo infantil en municipios quebradas. Cuarto, seguimiento de la actividad de la Ruta de Atención sobre medidas urgentes para el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes trabajadores en función de las competencias de cada una de las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, de acuerdo con la normatividad vigente. Quinto, desarrollar estrategias de movilización y de comunicación permanente que permitan desestimular y prevenir la vinculación de niños y niñas al trabajo infantil y proteger al adolescente trabajador a través de los actores que conforman el 7. Sexto, articular los diferentes planes, programas y proyectos con otros comités técnicos y operativos existentes y de políticas públicas adoptadas por el municipio de Los Quebradas que se enfocan en reducir los factores que originan el trabajo infantil. Séptimo, articular con las instancias de participación de niños, niñas y adolescentes que existan en el territorio para incluir sus voces y opiniones en la orientación, seguimiento y evaluación
dirigidas a la prevención Presidente, me permito dar una aclaración, y es que este artículo primero modifica este artículo primero modifica el Acuerdo Municipal 013-2011 del artículo primero al quinto. Por ende, señor Presidente, honorables concejales, este primer artículo ya se debe nuevamente votar, Presidente, porque debo darle lectura a todo el artículo primero con sus 5 artículos modificatorios, Presidente. Como estamos en votación, nuevamente que se dé la totalidad. Entonces démosle lectura al artículo primero, secretario. Sí, señor Presidente, va a permitirme leer el artículo primero con la modificación aprobada que se hiciese anteriormente. Sí, señor Presidente, artículo primero, modificaciones del artículo primero al quinto del Acuerdo Municipal 013-2011, modificar los artículos primero al quinto del Acuerdo Municipal 013-2011, por el cual se crea el Comité Municipal de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección Integral a Adolescentes de los municipios de Quebradas, los cuales quedarán así. Artículo primero. Objeto: el Comité Intersectorial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección Integral a Adolescentes Trabajador 7 del municipio de Quebradas tiene por objeto articular y coordinar la implementación de la línea de política pública para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral del adolescente en los municipios de Quebradas y Risaralda, y la política nacional para la infancia y la adolescencia. Artículo segundo, integración del 7 de los municipios de Quebradas estará integrado por las siguientes autoridades o entidades integrantes permanentes, quienes contarán con voz y voto para la toma de decisiones: el alcalde municipal o su delegado, quien lo presida; el o la secretaria de Desarrollo Social y Político de Quebradas o su delegado; tercero, el secretario de Salud y Seguridad Social de los Quebradas o su delegado; cuarto, el secretario de Prevención de los Quebradas o su delegado; quinto, el secretario de Educación de los Quebradas o su delegado; sexto, el secretario de Cultura, Deporte y Recreación de los Quebradas o su delegado; séptimo, el secretario de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental de los Quebradas o su delegado; octavo, la Secretaría de Gobierno de los Quebradas o su delegado; noveno, el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de los Quebradas o su delegado; el inspector de Trabajo Municipal o su delegado; el coordinador zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal de los Quebradas o su delegado; un delegado de la Comisaría de Familia de los Quebradas; un delegado del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA; un delegado de la Policía de Infancia y Adolescencia. Invitados quienes contarán con voz y sin voto por la toma de decisiones: un delegado del Ministerio Público, Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Provincial; un delegado de la Fiscalía General de la Nación; un delegado del Consejo Territorial de Planeación; un delegado de Migración Colombia; un delegado de Confamiliar Risaralda; un delegado del sector de las universidades; un delegado del sector sindical designado por las centrales obreras; un delegado de la ONG públicas o privadas; un delegado del Departamento Administrativo de Prosperidad Social; un delegado de los niños, niñas y adolescentes designado por la Mesa de Participación Infantil Municipal de los Quebradas; un delegado de los jóvenes de la Plataforma de Acción Municipal de Juventud CMJ. Parágrafo primero, las sesiones convocadas podrán asistir en calidad de invitados con voz y sin voto entidades de carácter público, privado o de cooperación que por su conocimiento, experticia y o aportes se estimen de utilidad para los fines encomendados al comité. Parágrafo 2, para los actos de delegación a los que haya lugar deberá presentarse por escrito al inicio de cada vigencia de la respectiva delegación. Artículo 3, funciones del 7, el municipio de Quebradas se tendrá como funciones las siguientes: primero, realizar un diagnóstico municipal al inicio del periodo del gobierno del alcalde municipal, utilizando las mejores formas de trabajo infantil con base en fuentes oficiales disponibles en armonía con la política pública nacional y artículo 204 de la Ley 1098/2006. Segundo, aprobar y implementar un plan de acción anual con seguimiento semestral para la eliminación del trabajo infantil y la protección integral a los adolescentes trabajadores, articulando programas y proyectos entre los diferentes sectores sociales, políticos, económicos y culturales. Tercero,
identificar y gestionar la oferta de servicios disponibles para atender niños, niñas y adolescentes en áreas de erradicar el trabajo infantil en municipios quebradas. Cuarto, se invitó a las actividades de ruta de atención sobre medidas urgentes para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes trabajadores en función de la competencia que hagan las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar de acuerdo a la normativa vigente. Quinto, desarrollar estrategias de organización y prevenir la vinculación de niños sin desarrollo infantil y proteger al adolescente trabajador a través de los actores que conforman el 7. Sexto, articular los diferentes planes, programas y proyectos con otros comités técnicos y operativos existentes y políticas públicas adaptadas por los municipios que se enfocan en reducir los factores que originen el trabajo infantil. Séptimo, articular con las instancias de participación de niños y niñas adolescentes que existan en el territorio para incluir sus voces y opiniones, orientaciones, seguimientos y evaluación de acciones dirigidas a la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección al adolescente trabajador. Octavo, usar los insumos consignados con el sistema de información integrado para identificación, registro y caracterización del trabajo infantil y sus peores formas, CIRETI, para la elaboración de proyectos, planes o estrategias en áreas de erradicar el trabajo infantil o proteger al adolescente trabajador. Noveno, participar activamente en la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Décimo, las demás funciones que le sean conferidas por las disposiciones legales vigentes que regulan la materia. Artículo 4, sesiones del 7, los que se mandará de manera ordinaria 6 veces al año, 3 veces por semestre, extraordinariamente por expresa convocatoria del alcalde municipal o su delegado por requerimiento expreso de alguna de sus integrantes permanentes al mismo. Artículo 5, funciones de la Secretaría Técnica. La Secretaría de Desarrollo Social y Político del municipio de Quebradas, como Secretaría de Técnica del CIETI, tendrá las siguientes funciones. Primero, liderar y coordinar el funcionamiento de este comité, incluyendo la convocatoria de sus integrantes a sesiones ordinarias y extraordinarias, una antelación inferior a 8 días, la notificación del orden del día, la elaboración de actas, el seguimiento de acuerdos y compromisos. 2. Adelantar las acciones necesarias de coordinación intersectorial para la formulación de planes y proyectos para la erradicación del trabajo infantil y la protección del menor trabajador. 3. Liderar y consolidar el diagnóstico municipal de la situación de los niños y niñas adolescentes con riesgo o en situación de trabajo infantil y sus peores formas y adolescentes en trabajo protegido y sus familias de conformidad con la política pública nacional. Diseñar, proponer y socializar el plan de acción 7 a partir del diagnóstico municipal y en coherencia con los lineamientos de la política pública, erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente y trabajador. Coordinar anualmente la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Mantener la actualización de información de las plataformas CIRETI para la identificación, registro y caracterización del trabajo infantil y sus peores formas conforme a los lineamientos nacionales. Realizar el informe de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción municipal aprobado, presentándolo al CIETI y las demás instancias que lo requieran. Octavo, realizar la gestión documental, digital y física del CIETI, garantizando el registro, custodia, archivo y conservación de documentación, así como la disposición de información para seguimiento de evaluación y retroalimentación que se produzca. Noveno, las demás funciones que le sean atribuidas para la normatividad que se expida para su operatividad. Señor presidente, fue leído el artículo primero con la modificación ya propuesta, presidente. Se pone en consideración. No, es que el artículo primero modifica del artículo primero al quinto del acuerdo 013 del 2011. Entonces se pone en consideración la aprobación del artículo tercero con las modificaciones. Primero, con las modificaciones planteadas. Continúa en consideración. Anuncio que hace se queda cerrado. La plana, honorables concejales, votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eva Rolando Arias Cardona. Sí. James Castaño. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Claro que sí. Tatiana López Aldariaga. Sí. Alberto de Jesús Llanos Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arrel Rivera Sí. Cano. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo primero. Continúe, secretario. Artículo segundo, otras disposiciones. Las demás disposiciones contenidas en el Acuerdo Municipal 013-2011 conservan su vigencia. Señor presidente, leyó el artículo segundo. Se pone en consideración la aprobación del artículo segundo. Continúa en consideración. Anuncio que al cerrar se queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eva Rolando Arias Cardona. Sí. James Castaño. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate.
Sí. María Camila Correa López, Sí. José Humberto García Morales, Sí. María del Pilar García, Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina, Sí. Tatiana López Aldariaga, Sí. Albert de Jesús Llano Zapata, Sí. Walter René Molano Mora, Sí. Julián Andrea Montoya Rodríguez, Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo, Sí. José Alex Rivera Cama, Sí. Carlos Alberto Salgado Flores, Sí. Ricardo Zuloaga Cuervo. Sí. Señor presidente, va a aprobar el artículo segundo con 16 votos por la posición, concejal ausente. Continúe. Artículo tercero, vigencia y derogatoria. El presente proyecto de acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias. Señor presidente, va a aprobar el artículo tercero. Tiene usted la palabra la doctora María del Pilar García. Gracias, presidente. Era para poder proponer hacer una modificación en el artículo para agregar la palabra sanción. Que quedaría entonces de la siguiente manera, señor presidente. El presente proyecto de acuerdo rige a partir de su sanción y su publicación y deroga las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias. Se pone en consideración la proposición presentada por la concejala María del Pilar García. Continúa en consideración. Anuncio que al cerrar se queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Señor presidente, Wilson Iván Agudelo Astudillo, Sí. Eva Rolando Arias Catona, Sí. James Castaño, Héctor Jaime Castro Ceballos, Sí. José Aníbal Chica Alzate, Sí. María Camila Correa López, Sí. José Humberto García Morales, Sí. María del Pilar García, Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina, Sí. Tatiana López Aldariaga, Sí. Albert de Jesús Llano Zapata, Sí. Walter René Molano Mora, Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez, Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo, Sí. José Alex Rivera Cama, Sí. Carlos Alberto Salgado Flores, Sí. Ricardo Zuloaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobada la proposición con 16 votos por la positiva, un concejal ausente. Entonces ponemos en consideración la aprobación del artículo tercero con la proposición ya aprobada. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrar se queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo, Sí. Eva Rolando Arias Catona, Sí. James Castaño, Héctor Jaime Castro Ceballos, Sí. José Aníbal Chica Alzate, Sí. María Camila Correa López, Sí. José Humberto García Morales, Sí. María del Pilar García, Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina, Sí. Tatiana López Aldariaga, Sí. Albert de Jesús Llano Zapata, Sí. Walter René Molano Mora, Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez, Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo, Sí. José Alex Rivera Cama, Sí. Carlos Alberto Salgado Flores, Sí. Ricardo Zuloaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo tercero con 16 votos por la positiva, concejal ausente. Desean honorables concejales que el presente proyecto de acuerdo pase al despacho del señor alcalde para su sanción y publicación. Se pone en consideración. Anuncio que va a cerrar se queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo, Sí. Eva Rolando Arias Catona, Sí. James Castaño, Héctor Jaime Castro Ceballos, Sí. José Aníbal Chica Alzate, Sí. María Camila Correa López, Sí. José Humberto García Morales, Sí. María del Pilar García, Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina, Sí. Tatiana López Aldariaga, Sí. Albert de Jesús Llano Zapata, Sí. Walter René Molano Mora, Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez, Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo, Sí. José Alex Rivera Cama, Sí. Carlos Alberto Salgado Flores, Sí. Ricardo Zuloaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado con 16 votos por la positiva, un concejal ausente, en el sentido de que pase al despacho del señor alcalde para su sanción y publicación. Darle las gracias a los funcionarios de la administración municipal por la compañía en esta mañana. Secretario, continuemos con el orden del día.
Sí, señor presidente. Octavo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Continúe. Noveno, lectura de comunicación. Continúe. Décimo, proposiciones. El uso de la palabra, concejal Eduardo Arias. Muchachos, para proponer cambio de horarios el próximo lunes a las 10 de la mañana y el 17 de diciembre a las 12:15 am. Se pone en consideración la proposición presentada, continúa en consideración, a no ser que el cerrado se quede cerrado. La prueba, honorables concejales. Presidente, ha sido aprobado. Tiene el uso de la palabra el concejal Héctor Jaime Castro. Para solicitarle también cambio de horario para el día de mañana. Mañana hay sesión. No sé en qué horario le quede fácil a los compañeros. Yo tengo un compromiso a las 8 de la mañana. No sé si me pueden colaborar a las 10 o a las 6. No sé. Dígame usted, concejal. 6:30 de la mañana. Para mañana a las 10 de la mañana. Mañana a las 6. Acuérdense que el sábado hay comisión. A las 7 es el concierto. No, pero por la mañana. Para mañana a las 5 de la tarde, presidente. Se pone en consideración la proposición presentada por el concejal Héctor Jaime Castro, continúa en consideración. Anuncio que cerrado se queda cerrado. No puedan, honorables concejales. Ha sido aprobado. Continúe, secretario. Señor presidente, me permite informarle que se ha votado el orden del día. Siendo las 9:32 del día 11 de diciembre del 2025, se declara terminada la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas y se convoca para mañana viernes 12 de diciembre a las 5 p.m. Un abrazo para todos.